Incunables, imprescindibles, novedades, un instante entre libros. Echamos un vistazo en la biblioteca de San Borondón. Y este vistazo que vamos a echar al nuevo título que incorporamos a la Biblioteca de San Borondón es posible gracias a la amabilidad de Iván Figueiras, uno de los coautores junto a Tamara Mingorance de un libro que está llamado a no pasar desapercibido, Jack, el Destripador, caso abierto. Como es habitual en la editorial Odeón, está magníficamente editado y es el resultado, es un texto que se alzó con el el séptimo premio Juan Antonio Cebrián. Por lo tanto tiene además ese enorme mérito de recuperar, de rendir un homenaje muy digno a alguien que ha pasado a la historia, además con mayúsculas, de la radio en España y que divulgó, como pocos, la historia precisamente a través de la radio. Escuchamos a Iván Figueiras desgranarnos los argumentos, los temas, las innovaciones, los enfoques y las motivaciones de Jack, el Destripador, caso abierto, editado por Odeón. Pues nuestra intención podemos resumirlo en que era hacer un manual para futuros riperólogos y riperólogas. O sea, gente que pudiera estar interesada en el caso, pero que no pudiera tener acceso a las fuentes originales por estar en inglés o por estar en lugares relativamente complicados, lo que hemos querido hacer ha sido facilitarle a todo el mundo, como hacía Juan Antonio Cebrián, facilitarle el acceso a la información a cualquier persona que pudiera estar interesada en el caso y que quisiera aprender más. Lo hemos hecho de tal manera que primero hicimos una presentación de cómo era la zona, el East End londinense 1888. Insistimos en esto porque siempre se llama que son los crímenes de Whitechapel y no es cierto, es una zona más amplia. Era todo el East End londinense, incluso uno de los crímenes tuvo lugar en la City londinense. Pero bueno, quisimos hacer un contexto geográfico e histórico sobre cómo era el Londres de la época, cómo era también la prensa de la época, porque fue muy importante en el desarrollo, en la evolución de los 2 meses que duró el conocido como otoño del terror, que fueron los 2 meses desde el 31 de agosto hasta el 9 de noviembre de 1888, cuando estuvo actuando Jack el Destripador. La prensa tuvo mucha importancia por lo que influyó y sobre todo por la evolución que tuvo. Ya venía evolucionando desde antes, pero tuvo una explosión, se convirtió en esos 2 meses, terminó de convertirse en el cuarto poder que luego ya vimos en un siglo más tarde en casos como el Watergate, lo que era la prensa de antes, porque parece que hoy en día ese cuarto poder ya ha dejado de existir. Luego también nos parecía muy importante hacer una síntesis biográfica de las víctimas de cada una de ellas porque se lo merecen. Aparte de que tuvieron que sufrir lo que sufrieron, gracias a ellas, por desgracia, también hay que decirlo, yo me interesé en este tema y en temas criminológicos más allá de Jack el Destripador. Y ellas se merecen un lugar en la historia por lo que tuvieron que sufrir, además para estar en ese lugar de la historia. También nos fijamos en cómo fue la investigación, más bien cómo fue evolucionando desde una forma casi infantil de tratar las escenas del crimen, de prescindir de la escena del crimen, de lavar el cadáver, de hacer cosas que visto desde la criminalística de hoy en día nos parecerían ridículas, a cómo fue evolucionando hacia ya unas técnicas bastante más modernas, bastante similares a las que ya conocemos hoy, de mantener inviolada la escena del crimen, investigar a fondo las pertenencias de la víctima, examinar la propia escena del crimen casi con lupa. Nos pareció muy importante el cómo comenzaba la investigación y cómo fue evolucionando. Los primeros sospechosos también, los que la propia policía estuvo persiguiendo en esa misma época. Hemos hecho una diferenciación entre los primeros sospechosos, que hubo incluso algunas detenciones, los hemos diferenciado de los sospechosos habituales, como también los llamamos, que son la famosa lista de más de 200 sospechosos que autores de todo tipo han ido postulando como los auténticos autores de los crímenes.
sospechosos que, en nuestra opinión, ninguno de ellos fue Jack el Destripador. Dedicamos también un capítulo muy importante a las cartas que se fueron recibiendo en los diferentes medios de comunicación, en la policía. Algunos ciudadanos privados recibieron cartas, especialmente una, que es la única carta que los riperólogos dan como válida. Y bueno, luego tenemos en los apéndices el primero, sí que tenemos en los apéndices un perfilado que hizo el FBI con motivo del 100º aniversario de los crímenes de East End. Y poco más, simplemente es eso, un manual para futuros riperólogos y riperólogas o para cualquier persona que le interese el tema y quiera profundizar más en ello. Hemos intentado ser fieles o ser alumnos de Juan Antonio Cebrián e hemos intentado demostrar que algo hemos aprendido. No sé si lo hemos conseguido, pero espero que sí. Y también, además me gustaría dar las gracias a la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián y al Ayuntamiento de Crevillente, que ha sido el que ha patrocinado el premio y el que nos han tratado, vamos, como si fuéramos ángeles. Doy las gracias desde aquí porque se ha podido divulgar nuestro trabajo gracias a ellos. Incunables, imprescindibles, novedades, un instante entre libros. Echamos un vistazo en la Biblioteca de San Borondón.